En los antiguos reinos de China, se relata la historia de un sabio cuya enseñanza trascendía toda palabra. Los buscadores de verdad viajaban durante meses para sentarse ante su presencia. Permanecían junto a él, sumidos en un silencio denso como la niebla matinal, y partían metamorfoseados después de jornadas enteras sin que una sola sílaba hubiera sido pronunciada. Cierto día, un visitante ansioso lo confrontó con impaciencia. «Maestro, ¿en qué momento comenzará usted a instruirnos verdaderamente?» El anciano esbozó una sonrisa serena y replicó: «¿Acaso no han percibido todo lo que he estado revelándoles sin cesar? Esta narración, que atraviesa milenios en la memoria colectiva china, encapsula una paradoja extraordinaria. ¿De qué manera puede la ausencia de sonido comunicar más que los discursos más elaborados? ¿Cómo es posible que el vacío verbal contenga una comprensión que miles de volúmenes no lograrían expresar? Nuestra civilización contemporánea enfrenta una crisis sin precedentes del silencio, una crisis que habría inquietado profundamente tanto a Confucio como a Lao Tse. Esta crisis no se manifiesta únicamente a través del incremento del ruido ambiental, aunque nuestras metrópolis se han vuelto ciertamente ensordecedoras, sino a través de una transformación más insidiosa y perturbadora de nuestra relación interior con el silencio y la expresión verbal. Desde la perspectiva confuciana, presenciamos un deterioro generalizado de las virtudes ancestrales que propiciaban la cultivación del silencio. La reverencia hacia los mayores, que implicaba una escucha respetuosa de su experiencia acumulada, cede terreno ante una cultura de la opinión instantánea, donde cada individuo se siente legitimado para pronunciarse sobre cualquier tema sin poseer necesariamente la experiencia o el conocimiento que tal pronunciamiento requiere. Esta inflación del ego personal en detrimento del reconocimiento de la sabiduría acumulada constituye uno de los impedimentos más significativos para el silencio genuino. El respeto por las jerarquías naturales, no la sumisión ciega, sino ese reconocimiento de que la experiencia vivida y la cultivación personal merecen consideración, se desvanece progresivamente de nuestras sociedades. Esta erosión genera un clima donde se presume que la opinión de cualquiera posee el mismo valor que la de todos, independientemente de su profundidad o pertinencia. El resultado es una locuacidad generalizada, donde la cantidad prima sobre la calidad, donde la reacción inmediata suplanta la meditación madura. Desde la óptica taoísta, el diagnóstico se concentra en nuestro distanciamiento creciente de la simplicidad natural, el Pu. Hemos construido un mundo de complejidad artificial que nos separa de nuestros ritmos orgánicos y cósmicos naturales. Esta complejidad engendra una inquietud permanente que intentamos apaciguar mediante un torrente incesante de distracciones, estímulos y palabras. Hemos extraviado esa capacidad de simplemente estar presentes ante lo que es, sin necesidad de comentarlo, diseccionarlo o compartirlo instantáneamente. Esta evasión del silencio delata frecuentemente un temor profundo: el de confrontarnos con nosotros mismos despojados de las máscaras y roles que nos definen socialmente. El silencio auténtico nos enfrenta con interrogantes que preferimos eludir. ¿Quiénes somos verdaderamente más allá de nuestros títulos? ¿Qué deseamos auténticamente más allá de lo que se espera de nosotros? ¿Qué otorga genuinamente significado a nuestra existencia? Esta confrontación con lo esencial puede resultar desestabilizante para quien no ha sido preparado. Las plataformas digitales y tecnologías de comunicación amplifican exponencialmente estas tendencias. Crean una ilusión de conexión perpetua que frecuentemente enmascara una soledad abismal. La compulsión de compartir constantemente nuestros pensamientos, emociones y actividades transforma la intimidad en espectáculo público y convierte el silencio en algo sospechoso. Quien no publica, no comenta, no reacciona inmediatamente a cada estímulo social, es percibido como ausente o inadaptado. Esta exposición permanente de la interioridad destruye progresivamente esa vida interior necesaria para el silencio auténtico. ¿Cómo cultivar una existencia interior rica cuando todo es inmediatamente externalizado, exhibido, sometido al escrutinio ajeno? Esta exteriorización compulsiva nos priva de esos periodos de maduración silenciosa donde las experiencias se destilan en sabiduría.
donde las emociones crudas se refinan en comprensión profunda. La confusión entre silencio auténtico y mutismo patológico representa otro obstáculo considerable. Nuestra cultura terapéutica tiende ocasionalmente a patologizar el silencio, a identificar sistemáticamente en él un síntoma de depresión, represión o inadaptación social. Esta visión reduccionista impide distinguir el silencio creador del silencio mortificante, la contención sabia de la inhibición enfermiza. Esta confusión resulta particularmente perjudicial en la educación. Los niños que prefieren observar antes que hablar, meditar antes que reaccionar instantáneamente, son frecuentemente considerados como portadores de un problema que requiere corrección. Esta patologización del temperamento contemplativo priva a nuestra sociedad de una diversidad preciosa y empuja hacia la homogeneización de un modelo único de sociabilidad extrovertida. La aceleración generalizada del ritmo vital constituye igualmente un obstáculo estructural al silencio. En un universo donde todo debe ejecutarse cada vez más rápidamente, donde la eficiencia se mide por la velocidad de respuesta, el tiempo necesario para la reflexión silenciosa aparece como un lujo inalcanzable. Esta lógica de urgencia permanente destruye metódicamente las condiciones necesarias para la cultivación del silencio. Finalmente, la desaparición de los espacios y momentos tradicionalmente consagrados al silencio contribuye a esta crisis. Las bibliotecas se transforman en espacios de trabajo colaborativo ruidosos. Los transportes colectivos resuenan con conversaciones telefónicas. Incluso los lugares de culto se saturan frecuentemente de música y animaciones. Esta desaparición de los santuarios del silencio en el espacio público priva a nuestra sociedad de esos refugios necesarios para la contemplación y el recogimiento. Como observaría Confucio, esta crisis del silencio refleja una crisis más profunda de la cultivación personal. Él percibía en el silencio una virtud cardinal del hombre noble, el yunzi. Para él, saber guardar silencio en el momento apropiado testimonia una sabiduría superior, un dominio de sí que distingue al ser cultivado del vulgar charlatán. Medita 3 veces antes de expresarte, aconsejaba, valorando esa contención que permite al pensamiento madurar antes de manifestarse verbalmente. Lao Tse, por su parte, identificaba en el silencio la simplicidad originaria del Tao. Aquellos que conocen no hablan, aquellos que hablan no conocen, afirmaba, señalando hacia esa verdad de que la experiencia directa trasciende siempre el discurso que pretende describirla. En su visión, el silencio no es meramente una sabiduría humana, sino una participación en el orden cósmico mismo. Esta convergencia no es accidental. Revela una intuición profunda, compartida por estas dos grandes tradiciones. El silencio auténtico despeja un espacio donde puede desplegarse lo más noble del ser humano. Permite la escucha genuina, cultiva la contención sabia y revela dimensiones de comunión que trascienden el lenguaje ordinario. Esta sabiduría del silencio se expresa mediante 3 dimensiones esenciales. Primero, el silencio de la escucha auténtica que metamorfosea nuestra relación con el otro. Luego, el silencio de la contención sabia que eleva la calidad de nuestra expresión. Finalmente, el silencio de la comunión profunda que nos reconecta con la esencia de nuestra humanidad. Quien sabe escuchar percibe lo no expresado, nos enseña Confucio en sus Analectas. Esta frase desvela una de las dimensiones más ricas del silencio: su capacidad de crear el espacio necesario para una escucha genuina, aquella que trasciende las palabras para captar lo esencial de lo que se comunica entre los seres. En el pensamiento confuciano, la escucha verdadera constituye una de las virtudes fundamentales del hombre ejemplar, el junzi. No se limita a una simple recepción pasiva de información, sino que compromete todo nuestro ser en un acto de reconocimiento y respeto hacia el otro. Esta escucha silenciosa se convierte en un acto moral en sí mismo, una manera de honrar la dignidad de quien se confía a nosotros. Observen la distinción entre quien escucha para comprender y quien escucha para replicar. El primero cultiva en sí un silencio atento, suspende sus juicios, pone sus propias preocupaciones entre paréntesis para acoger plenamente la palabra del otro.
El segundo, por el contrario, utiliza los momentos de silencio únicamente para preparar su contraargumento, su demostración de superioridad. Su silencio es meramente aparente. Interiormente dialoga sin cesar. Esta distinción adquiere particular importancia en las relaciones que estructuran la sociedad confuciana. La escucha filial, por ejemplo, no consiste solamente en obedecer a los progenitores, sino en escuchar con veneración lo que su experiencia vital tiene que transmitirnos. Esta escucha silenciosa se convierte en una forma de piedad que enriquece tanto al receptor como al donante. Igualmente, la escucha del discípulo hacia su maestro crea ese espacio sagrado donde puede operarse la transmisión verdadera, no solamente de conocimientos técnicos, sino de sabiduría encarnada. El dirigente confuciano, ya sea padre de familia o soberano, cultiva también esta calidad de escucha. Mencio subrayaba que el buen gobernante sabe callar para escuchar las necesidades reales de su pueblo, más allá de las adulaciones cortesanas y los informes oficiales. Esta escucha adquiere una dimensión aún más contemplativa en la tradición taoísta. Chuang-Tzu nos habla de esa calidad de atención que denomina escuchar con el aliento más que con los oídos, o incluso el espíritu. El oído se limita a los sonidos, el espíritu a las representaciones, mientras que el aliento forma un vacío apto para acoger el mundo exterior. Este vacío del aliento es precisamente ese espacio de silencio interior que permite una receptividad total. Esta escucha taoísta participa del Wu Wei, ese arte de la acción sin forzamiento que caracteriza al ser en armonía con el Tao. Escuchar según el Wu Wei es no imponer nuestras estructuras interpretativas a lo que escuchamos, no forzar al otro a entrar en nuestras categorías preconcebidas. Es dejar que su palabra se despliegue en el espacio que nuestro silencio le ofrece, como el agua encuentra naturalmente su cauce en el valle acogedor. Esta convergencia entre el enfoque confuciano y taoísta de la escucha revela una verdad profunda. El silencio auténtico transforma la calidad de nuestras relaciones. Crea una intimidad que trasciende el simple intercambio de información. En este silencio compartido, algo más profundo se comunica. Ese reconocimiento mutuo de nuestra humanidad común, que constituye quizás el fundamento de todo encuentro verdadero. Concretamente, esta escucha silenciosa se cultiva en nuestros gestos más cotidianos. Cuando nuestro hijo nos relata su jornada, ¿somos capaces de suspender nuestras actividades para estar plenamente presentes a su narración? Cuando nuestra pareja atraviesa una dificultad, ¿resistimos la tentación de dar inmediatamente soluciones para simplemente acoger su aflicción? Cuando un colega expresa un desacuerdo, ¿podemos escuchar su perspectiva sin inmediatamente preparar nuestra defensa? Esta calidad de escucha transforma igualmente nuestra relación con nosotros mismos. Pues aprender a escuchar a los otros es también desarrollar esa capacidad de oír nuestras propias voces interiores. Nuestras intuiciones, nuestras emociones sutiles, esos mensajes que nuestro cuerpo y nuestra alma no cesan de dirigirnos, pero que el ruido de nuestros pensamientos compulsivos cubre tan frecuentemente. Como enseña la sabiduría china, en el silencio de la escucha nace la sabiduría de la respuesta. Pues quien ha realmente escuchado sabe naturalmente qué expresar, o mejor aún, cuándo permanecer en silencio. Su palabra, cuando emerge, brota de esa comprensión profunda que solo el silencio atento puede revelar. El sabio habla poco y actúa mucho, nos instruye Confucio, señalando hacia esa calidad de contención que distingue la palabra madurada de la palabra impulsiva. Esta contención no es timidez ni inseguridad, sino la expresión de una sabiduría que comprende el peso y la responsabilidad de cada palabra pronunciada. En la ética confuciana, la palabra nunca es neutra. Porta en sí el poder de construir o destruir, elevar o degradar, unir o dividir. Esta comprensión del poder del lenguaje engendra naturalmente una actitud de prudencia y mesura. Medita 3 veces antes de hablar, aconseja el maestro, pues la palabra irreflexiva puede causar daños irreparables. Esta contención sabia se manifiesta primero en evitar lo que Confucio denominaba las palabras vanas. Esos discursos que no sirven más que para llenar el vacío, brillar socialmente
o enmascarar nuestro propio malestar ante el silencio. El Yunzi, el hombre ejemplar, prefiere un silencio significativo a una charlatanería insignificante. Comprende que el silencio puede a veces expresar más respeto, sabiduría o compasión que los más elocuentes discursos. Esta contención se extiende particularmente a las palabras hirientes. Mencio desarrollaba esta idea subrayando que la cultivación personal incluye necesariamente el dominio de la lengua, no para reprimir emociones u opiniones, sino para expresarlas de manera constructiva más que destructiva. ¿Cuántas relaciones han sido fracturadas por palabras pronunciadas en la cólera, juicios apresurados, reproches formulados en el momento inadecuado? La contención confuciana concierne también la protección del secreto y la intimidad del otro. Saber callar sobre lo que nos ha sido confiado testimonia una integridad moral fundamental. Esta discreción crea la confianza sin la cual ninguna relación profunda es posible. Protege también contra la maledicencia y los rumores que envenenan la atmósfera social. Del lado taoísta, esta contención adquiere una coloración diferente pero complementaria. Aquellos que conocen no hablan. Aquellos que hablan no conocen. Afirma Lao Tse con esa simplicidad desconcertante que caracteriza sus enseñanzas. Esta frase no condena el lenguaje en sí, sino que apunta hacia una verdad sutil. La experiencia directa de la realidad trasciende siempre su descripción verbal. Esta contención taoísta nace del reconocimiento de la inadecuación fundamental entre la experiencia vivida y su traducción en palabras. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Comienza el Tao Te Ching, estableciendo desde el principio esta reserva hacia la pretensión del lenguaje de delimitar lo esencial. Esta humildad lingüística engendra naturalmente una contención que prefiere mostrar antes que decir, ser antes que explicar. Esta convergencia entre contención confuciana y taoísta revela una sabiduría común, la que comprende que cuanto menos hablamos, más peso adquieren nuestras palabras. Como un escultor que retira materia para revelar la forma oculta, quien cultiva la contención elimina lo superfluo verbal para dejar emerger lo esencial. Esta contención sabia se manifiesta concretamente en numerosas situaciones de nuestra vida cotidiana. Ante una crítica injusta, resistir el impulso de justificarse inmediatamente permite frecuentemente una respuesta más mesurada y eficaz. En un conflicto, saber hacer una pausa antes de responder puede transformar una escalada destructiva en diálogo constructivo. Como progenitores, aprender a resistir la tentación de dar constantemente consejos permite a nuestros hijos desarrollar su propia capacidad de reflexión. Esta contención transforma también nuestra relación con la opinión y el juicio. Nuestra época padece de una inflación del comentario. Cada uno se siente obligado a tener una opinión sobre todo y expresarla instantáneamente. La sabiduría de la contención nos invita a un discernimiento más fino. ¿Sobre qué poseo realmente un conocimiento suficiente para merecer hablar? ¿Mis palabras van a aportar algo constructivo o no hacen más que añadir al ruido ambiental? La contención sabia cultiva igualmente esa calidad de palabra que los chinos denominan palabra como el oro: rara, preciosa, densa. Quien habla poco pero con precisión, adquiere naturalmente una autoridad moral que supera la del orador más brillante. Sus silencios se vuelven elocuentes. Sus raras intervenciones portan un peso particular. Como expresa magníficamente un proverbio chino, las palabras profundas nacen del silencio profundo. Esta contención no empobrece nuestra expresión, la enriquece otorgándole esa densidad, esa autenticidad, que no pueden hacer más que de la maduración silenciosa del pensamiento y el sentimiento. Entre verdaderos amigos no hay necesidad de palabras, observaba Confucio, revelando esa dimensión del silencio que trasciende la simple comunicación para alcanzar una forma de comunión que une a los seres más allá del lenguaje. Esta tercera faceta del silencio nos hace descubrir que los momentos más preciosos de la existencia humana se viven frecuentemente en una presencia compartida que no requiere del lenguaje para expresarse. En la tradición confuciana, esta comunión silenciosa
encuentra sus expresiones más nobles en las relaciones ritualizadas que estructuran la sociedad. Los momentos de recogimiento familiar ante los ancestros, por ejemplo, crean un espacio sagrado donde se transmite lo esencial de la identidad familiar, no mediante discursos, sino a través de esa presencia respetuosa que une las generaciones. Estos silencios rituales portan toda la riqueza de la memoria colectiva y los valores compartidos. La relación entre maestro y discípulo ofrece otro ejemplo de esta comunión silenciosa. Confucio mismo relataba que sus mejores alumnos eran frecuentemente aquellos que sabían permanecer junto a él en silencio, absorbiendo por ósmosis esa calidad de ser que no puede transmitirse únicamente con palabras. Esta presencia silenciosa permite una forma de enseñanza más profunda que todas las lecciones magistrales, aquella que transforma el ser mismo del discípulo por la proximidad con la sabiduría encarnada. Esta transmisión silenciosa trasciende ampliamente el marco educativo tradicional. En toda relación auténtica, ya sea entre cónyuges, entre progenitores e hijos, o entre verdaderos amigos, se crean esos momentos de comunión, donde las palabras se vuelven superfluas. Una mirada cómplice, una presencia apaciguadora en la dificultad, un silencio compartido ante la magnificencia de un atardecer. Estos instantes tejen vínculos más sólidos que todas las declaraciones. Mencio desarrollaba esta idea hablando de esas comunicaciones del corazón que se establecen naturalmente entre los seres de buena voluntad. Estas comunicaciones trascienden las barreras del lenguaje, las convenciones sociales, incluso las diferencias culturales. Revelan esa humanidad común que constituye, según él, el fundamento de toda ética verdadera. Del lado taoísta, esta comunión silenciosa adquiere una dimensión cósmica. Chuang-Tzu nos habla de esos momentos privilegiados donde el ser humano reencuentra su lugar natural en el orden universal, ya no como un individuo separado que se agita y reivindica, sino como una expresión particular de ese gran movimiento de armonía que anima toda existencia. Esta comunión taoísta se vive particularmente en la contemplación de la naturaleza. Sentado cerca de un lago sereno o bajo un árbol milenario, podemos experimentar esa forma de silencio que nos conecta con algo más vasto que nuestra personalidad habitual. Ya no es nuestro silencio personal, sino nuestra participación en el gran silencio que sostiene todas las cosas. Lao Tse expresaba esta dimensión hablando del sabio que actúa sin forzar y enseña sin hablar. Esta fórmula aparentemente paradójica describe esa calidad de presencia que transforma la atmósfera sin esfuerzo consciente, que inspira sin predicar, que sana sin intervenir. Es el silencio de quien ha encontrado su lugar justo en el orden de las cosas y que por esa justeza misma se convierte en un factor de armonía para su entorno. Esta comunión silenciosa transforma nuestra comprensión de las relaciones humanas. Nos hace descubrir que la intimidad verdadera no depende de la cantidad de información intercambiada, sino de esa calidad de presencia mutua que permite a los seres reconocerse más allá de sus máscaras sociales. En este silencio compartido, algo de la esencia misma de cada persona puede revelarse y ser acogido. Esta dimensión encuentra aplicaciones concretas en todos los aspectos de nuestra existencia. En la pareja, aprender a estar juntos, sin tener constantemente necesidad de hablar, revela y refuerza la intimidad profunda. En familia, esos momentos de silencio compartido durante una comida apacible, un paseo o simplemente sentados juntos, tejen lazos más duraderos que las conversaciones más animadas. Incluso en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, esta comunión silenciosa despeja perspectivas nuevas. Meditar, contemplar, simplemente estar presente a lo que es, sin buscar analizarlo o modificarlo. Estas prácticas nos reconectan con esa dimensión de nuestro ser que existe antes y más allá de todos nuestros roles sociales. Como expresa poéticamente un texto taoísta, en el silencio compartido, las almas se reconocen y reencuentran su fuente común. Este reconocimiento mutuo en el silencio constituye quizás una de las experiencias más preciosas que puedan vivir los seres humanos. Aquella que nos revela que nunca estamos verdaderamente solos,
que algo más grande nos sostiene y nos conecta a todos. La enseñanza silenciosa supera la enseñanza hablada, afirmaba Confucio, revelando una de las dimensiones más profundas de su pedagogía. Esta frase no minimiza la importancia de la transmisión verbal, sino que señala hacia esa forma superior de educación que se hace mediante el ejemplo, mediante la presencia, mediante esa calidad de ser que se comunica más allá de las palabras. En la tradición confuciana, el papel del maestro no se limita a dispensar conocimientos. Consiste primero en encarnar las virtudes que desea transmitir. Esta encarnación crea una enseñanza silenciosa que opera por ósmosis, por inspiración, por esa fuerza de atracción natural que ejerce la sabiduría vivida sobre quienes son testigos de ella. El estudiante aprende tanto observando la manera en que su maestro trata a un sirviente como escuchando sus discursos sobre la humanidad. Esta pedagogía del silencio se apoya en varios principios fundamentales. Primero, la cultivación de la paciencia educativa. Confucio recomendaba no enseñar a quien no se muestra ávido de aprender y no ayudar a quien no hace esfuerzos por expresarse. Esta contención pedagógica crea el espacio necesario para que nazca en el alumno el verdadero deseo de saber, el que viene del interior más que ser impuesto desde el exterior. Esta paciencia se manifiesta concretamente mediante el arte de la pregunta más que de la afirmación. En lugar de dar verdades prefabricadas, el maestro confuciano siembra interrogaciones que germinarán en el espíritu del alumno. Este método mayéutico respeta la autonomía intelectual del aprendiz, mientras lo guía hacia sus propios descubrimientos. El silencio del maestro, después de una pregunta bien formulada, es frecuentemente más formador que largas explicaciones. La observación atenta constituye otro pilar de esta educación al silencio. Confucio alentaba a sus discípulos a desarrollar esa capacidad de ver realmente, no solamente mirar superficialmente, sino percibir los matices sutiles, los gestos significativos, los detalles reveladores. Esta cultivación de la observación transforma progresivamente la superficialidad de la mirada habitual en esa profundidad de percepción que caracteriza la sabiduría. Esta educación de la vista se acompaña necesariamente de una educación del oído. Aprender a escuchar los silencios tanto como las palabras, percibir lo no dicho, captar las inflexiones significativas del tono. Estas capacidades de escucha refinada no se desarrollan más que en el silencio interior. Quien dialoga constantemente, incluso mentalmente, no puede acceder a esa calidad de atención que revela los mensajes sutiles. Esta formación del carácter mediante el silencio no descuida la dimensión emocional. Confucio otorgaba gran importancia a lo que denominaba la rectificación de las emociones, no su represión, sino su cultivación y refinamiento. Esta educación emocional pasa en gran medida por el aprendizaje de esa contención que permite a los sentimientos madurar antes de expresarse, evitando así los desbordamientos destructores. La humildad intelectual constituye otro fruto de esta educación al silencio. Saber que no se sabe. He ahí el verdadero conocimiento, enseñaba Confucio. Este reconocimiento de nuestros límites, lejos de ser desalentador, despeja el espacio para un aprendizaje auténtico. Quien cree ya saberlo todo, se cierra a las enseñanzas que cada situación podría ofrecerle. Esta pedagogía encuentra aplicaciones concretas en la educación familiar. Los progenitores que cultivan ellos mismos estas cualidades de silencio, paciencia en la escucha, contención en los consejos, presencia atenta transmiten naturalmente estas virtudes a sus hijos. Esta transmisión se opera menos mediante discursos sobre la importancia del silencio que mediante el ejemplo de una vida donde el silencio tiene su justo lugar. El aprendizaje progresivo de estas diferentes dimensiones del silencio transforma no solamente al individuo, sino la calidad de sus relaciones y su participación en la vida social. Como observaba Mencio, estas transformaciones individuales tienen un efecto de propagación que se extiende en el entorno, contribuyendo a la armonía colectiva. Esta educación al silencio no busca formar seres mudos o temerosos, sino personas capaces de esa palabra justa que nace de la reflexión madura
y la escucha atenta. Pues como enseñaba Confucio, las palabras justas nacen del silencio justo, y el silencio justo nace del corazón recto.